Buenas tardes, queridas amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia. Estamos en su programa Alegatos de Apertura. Soy Carlos Morales Sánchez, conductor de este programa de Litigio Estratégico Indígena, Asociación Civil. Y como todos los jueves, hoy es miércoles, pero como mañana es un día festivo, hemos adelantado nuestro programa al día miércoles, pero este programa se transmite por Viernes de Jurisprudencia cada jueves a las 6 de la tarde. Hoy, muchas gracias a todas y a todos, a Jurista del Futuro. Hoy estamos muy contentos de contar en alegatos de apertura con la maestra Luz María Martínez Cortés, una abogada oaxaqueña, jurista, que nos hablará de un tema muy importante y muy interesante para el público de Viernes de Jurisprudencia. Voy rápidamente a decirles algunos datos curriculares de Luz María Martínez Cortés. Nuestra querida maestra es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y cursó la maestría en Sistema Penal Acusatorio en nuestra universidad. Cuenta con diversos diplomados en negociación, mediación y manejo del conflicto por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. También tiene estudios en formación en Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de México, Derechos Humanos en la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado de Oaxaca. En el rubro experiencia laboral, la maestra Luz María actualmente es consultora en temas del sistema de justicia penal y fue directora del Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. También fue asesora en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el proyecto Modelo Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos y Unidades de Atención Temprana, así como la estrategia para la implementación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. La maestra Luz María Martínez Cortés también fue fiscal ejecutivo titular encargada del área de mecanismos alternativos de solución de controversias en la Procuraduría General de la República, precisamente en la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal, y participó en los proyectos de creación del órgano administrativo desconcentrado en mecanismos alternativos de solución de controversias de la Procuraduría General de la República, en la elaboración de los lineamientos para la certificación de las y los facilitadores penales, difusión de los MAST y los lineamientos para la creación de la base de datos nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias. La maestra Luz María también se desempeñó como Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca en el sistema acusatorio en la Fiscalía de Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social. Como hemos podido ver, la experiencia de la maestra Luz María es vasta, es muy amplia, y hoy vine a platicar con el público de alegatos de apertura sobre un tema muy interesante: la suspensión condicional del proceso. Maestra Luz María, muchas gracias por regalarnos este espacio, este tiempo para platicar con el público de Viernes de Jurisprudencia. Por favor, maestra, la escuchamos con mucha atención, con mucho afecto y mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Y me gustaría empezar como diciéndoles con qué me gustaría que nos quedemos en esta plática. Uno, ver a la suspensión condicional no solo como esta solución que prevé el Código Nacional, sino verlo también como una posibilidad de que las personas resuelvan de una manera distinta del conflicto. Y ahorita van a ustedes a entender por qué quiero hacer referencia a que la suspensión condicional puede ser una salida de mejor calidad que la que hemos estado ocupando hasta el día de hoy. Lo segundo, que me gustaría que se quedaran sobre todo los que litigan en Oaxaca o litigamos en Oaxaca, ver que tratándose de la suspensión condicional, sí está permitido para asuntos del sistema tradicional. Nuestro Código Procesal para el Estado de Oaxaca prevé la suspensión del proceso a prueba, porque así lo denomina, para resolver conflictos del sistema tradicional, y ese es un tema que no ha sido explotado
y que me gustaría que platicáramos de ello. Y lo tercero también, que veamos cómo, tratándose también de adolescentes, van a cambiar algunos supuestos, pero vean cómo en adolescentes nos da más definiciones de cosas que podemos utilizar en la suspensión condicional bajo las reglamentaciones del Código Nacional. Entonces, bajo esa lógica espero no perderme, pero la idea es transmitir estas tres ideas principales. Y un poco en ese inter, maestro, si ya le dije, Tato, si estoy hablando miahuateco, estoy diciendo otras cosas, por favor, con mucho gusto, hágame los comentarios y paramos y hacemos una pausa y clarificamos. ¿Le parece? Adelante, maestra, muchas gracias. Por favor, Ok, claro que sí. bueno. Eh, como bien saben, el artículo 184 del Código Nacional nos establece que hay dos salidas alternas. ¿Alternas a qué? Al procedimiento penal. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo optar por el procedimiento ordinario hasta donde se lleve el juicio, hasta llegar al juicio oral, o puedo optar por dos vías distintas. El día de hoy solo vamos a hablar de la suspensión condicional del proceso. La primera idea que quería puntualizar es que vean ustedes cómo la suspensión condicional sí nos puede servir para los fines del proceso. ¿Qué nos dice el artículo 2 del Código Nacional? Nos dice el artículo 2 que el Código tiene por objeto establecer normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y sanción de los delitos, que sirvan ¿para qué? Para esclarecer los hechos, para proteger al inocente, para procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Vamos a ver cómo a través de esta salida alterna, solución alterna, que es la suspensión condicional, podemos lograr eso, siempre y cuando también llevemos, a lo mejor demos intervención a los órganos especializados para que nos ayuden a construir el plan de reparación y la propuesta de condiciones. El artículo 191 del Código Nacional nos establece qué debemos entender por la suspensión condicional y nos dice que es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o el imputado, por el Ministerio Público siempre y cuando el imputado esté de acuerdo, o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado y un sometimiento del imputado a ciertas condiciones. Y aquí me gustaría sacar dos ideas principales. Uno, vean cómo la suspensión condicional se traduce en un derecho de la persona imputada. Es decir, la ley le está dando como derecho la posibilidad de resolver el conflicto por esa vía. Y en el caso del Ministerio Público, vean ustedes que para el Ministerio Público es optativo. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio Público puede no promoverlo, porque obviamente va a necesitar, en este caso, que el imputado esté de acuerdo a esas condiciones. Por eso van a notar ustedes que de pronto, y se los digo por mi trabajo que he tenido en fiscalías, que hay una cierta resistencia del Ministerio Público de promover la salida. Es decir, identifica que su asunto es susceptible de resolverse por suspensión condicional, pero dice, ¿sabes qué? Esa no es chamba mía, esa es una chamba del defensor. Entonces, la verdad es que busca no promoverlo. Más adelante vamos a hablar acerca de los requisitos de oportunidad y procedencia, pero me gustaría que se quedaran primero con estas dos ideas. Uno, es un derecho del imputado y para el Ministerio Público es optativo. Por eso van a ver ustedes que no va a ser común que sea el Ministerio Público quien promueva esta salida alterna. Vean ustedes cómo para esta solución alterna puedo llegar de dos maneras. Una, puedo llegar con un acuerdo previo de la víctima ofendido, que eso sería lo ideal, es decir, que para cuando yo abogado decida solicitar audiencia para la suspensión, para la suspensión condicional, yo previamente ya haya tenido pláticas con la víctima o el ofendido o el asesor respecto del plan de reparación y respecto de las propuestas de condiciones a cumplir. Eso sería lo ideal. Y lo óptimo sería que esta construcción del plan reparatorio y del plan de reparación y la propuesta de condiciones a cumplir, yo la hiciera con acompañamiento de los órganos especializados en mecanismos. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Tradicionalmente, en todas las fiscalías y en algunos tribunales existen los centros de justicia alternativa, órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias, direcciones de justicia alternativa o la diversa denominación que tengan en cada entidad federativa, donde tienen a este servidor público, a este operador llamado facilitador,
quien se encarga de hacer estos procesos de mediación, conciliación y juntas restaurativas para el acuerdo reparatorio, pero no se utiliza para que les ayude a construir el plan de reparación ni las propuestas de condiciones a cumplir para la suspensión condicional. Y sí existe un fundamento, no crean que me lo estoy inventando o es un tema que quiera yo generar esa práctica, no. Si nosotros vamos a revisar el artículo primero de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, esta ley nos dice que el objetivo es establecer bases, requisitos y condiciones de mecanismos, las condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las soluciones alternas. ¿Qué nos está diciendo? Que yo puedo utilizar estos procesos de mediación, conciliación y juntas restaurativas para construir ya sea un acuerdo reparatorio o el plan de reparación y propuestas de condiciones a cumplir. Por eso les decía que de pronto es bien importante involucrar a la víctima en este proceso. Tradicionalmente, ¿cómo lo hacemos? Y lo confieso porque yo también he sido abogada postulante, cuando veo que hay una cerrazón de la víctima, de poder platicar con ella respecto del plan de reparación y propuesta de condiciones, pues lo hago de manera unilateral, porque como ya lo había señalado, para la suspensión condicional puedo hacerlo de dos vías. Una, ya yendo con un acuerdo previo con la víctima, que sería lo ideal, porque entonces voy a de verdad a cumplir ciertos fines que tiene el proceso, o puedo hacerlo de manera unilateral. ¿Qué quiere decir? Yo imputado o yo defensor solicito al juez la audiencia y le voy a hacer un planteamiento respecto del plan de reparación y un planteamiento de propuestas de condiciones a cumplir, y ahí en audiencia a la que será citada esta víctima, veremos si se opone al plan de reparación, al plan de reparación, probablemente querrá hacer alusión de alguna propuesta de condiciones, y si esa oposición resulta fundada, porque no basta la sola oposición de la víctima, esa oposición tiene que ser fundada para que cree convicción en el juez y el juez pueda decidir si autoriza o no esta solución. Entonces, por eso les comentaba que de lo que me he percatado, esta solución por lo general o esta propuesta de condiciones, cuando van ya acordadas con las partes, es una audiencia muy rápida que de verdad puede a las partes dejarlas tranquilas. Cuando vas sin acuerdo de ello, probablemente mientras garantices la reparación del daño y tus condiciones sean idóneas, el juez te lo va a aprobar, pero va a quedar ese sentimiento de la víctima de que no se le involucró en este proceso. Por eso les decía que un poco lo que tratamos de impulsar, o lo que en este caso su servidora trata de impulsar, es que también se le dé intervención a estos órganos más para que ayuden a las partes a construir este plan de reparación y no pase lo que pasa actualmente, que de pronto somos los abogados quienes nada más le decimos a nuestro cliente, oye, vamos a ir a esta audiencia, se trata de esto, si el juez no los aprueba, se va a extinguir, cuando se cumpla se extingue la acción penal y sobresee en tu procedimiento, quedas sin antecedentes penales, y cuando te pregunte el juez si estás de acuerdo, di que sí, y mira, a la víctima le vamos a pagar tanto, pero no involucras al imputado en que entienda cómo el hecho que se le atribuye afectó a otra persona y cómo también él es consciente del daño que causó y cómo también la víctima se siente involucrada en este proceso. Por eso les decía que de pronto una buena práctica podría ser que le demos intervención a estos órganos. Entonces ya vimos que una, ¿qué es la suspensión condicional? ¿En qué casos yo puedo solicitar la suspensión? Porque no lo voy a poder solicitar en todos los casos. El artículo 192 del Código Nacional nos dice en qué supuestos es procedente esta solución alterna. Y nos dice primero, el primer requisito es que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Entonces, lo primero que tengo que ver es que el auto de vinculación a proceso esté dictado por un delito cuya suma entre el mínimo y el máximo no exceda de 5 años. Lo otro que tengo que cuidar es que no exista una oposición fundada de la víctima. Precisamente por eso le digo que lo ideal sería que yo llegara a esa audiencia precisamente con el acuerdo, con el plan de reparación y la propuesta de condiciones consensadas. Pero si no es posible, porque a lo mejor no ha sido posible el acercamiento con la víctima, pues entonces yo como abogado tengo que cuidar tengo que ver qué hay en la carpeta de investigación que me sirva para tener parámetros objetivos, para hacer
un planteamiento de plan de reparación y que mis propuestas de condiciones estén acordes al delito que se le atribuye y a las circunstancias del hecho. Y el tercer requisito, que esto no lo tenía, pero esto fue una reforma del 2016, es que no hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento de una suspensión anterior o 5 desde el incumplimiento. Y esta sí es una chamba que le toca al Ministerio Público poder demostrar, sabes que existe un impedimento porque esta persona incumplió un acuerdo reparatorio o no han transcurrido 2 años desde un incumplimiento anterior. Entonces, también el Código Nacional nos establece en qué casos no va a ser posible la suspensión y nos dice que no va a ser procedente en las hipótesis previstas en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 167 del Código Nacional, que se refiere más a delitos fiscales, a delitos del fuero federal. Entonces, ya teniendo ese parámetro de estos requisitos que nos prevé el Código Nacional, quisiera hacer una pausa para que vayamos a lo segundo que les planteé en un principio. Vean, les decía al principio que también me interesaba que en esta charla, sobre todo los abogados que litigamos o litigan en Oaxaca, vean cómo sí podemos utilizar la suspensión condicional, la suspensión del proceso a prueba para asuntos del sistema tradicional. ¿Y dónde va a estar nuestro fundamento? Si nosotros nos vamos a el Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca y nos vamos a sus artículos transitorios, en el artículo 14º transitorio vamos a encontrar el fundamento para poder aplicar conciliación, que en el Código Procesal de Oaxaca no es acuerdo reparatorio, se llama conciliación, la suspensión del proceso a prueba y el procedimiento abreviado para asuntos del sistema tradicional. Entonces, ese es el fundamento para que yo tengo para si tengo un asunto, por ejemplo, que ya está en los juzgados penales, que está el proceso, que lleva 5 años, que mi pobre defendido, el pobre procesado lleva 10 años en la presentación mensual, lleva 4 años ahí la fianza depositada y la víctima ni siquiera tiene acceso o no se le hace efectivo la reparación del daño, la verdad es que vale la pena explorar si alguno de esos casos que ahorita se encuentran en el sistema tradicional pueden resolverse por suspensión condicional del proceso. La diferencia es que en este caso los supuestos de procedencia cambian. ¿Ya se acuerdan que en un principio dijimos hace un momento que bajo las disposiciones del Código Nacional es que se haya dictado un auto de vinculación a proceso por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años, que no haya una oposición fundada de la víctima y que hayan transcurrido 2 años desde el incumplimiento o 5 desde el incumplimiento de una suspensión anterior. En el caso del Código Procesal de Oaxaca o de la suspensión del proceso a prueba para asuntos del sistema tradicional, van a cambiar los supuestos. Aquí sí te dice que podrás utilizar esta solución alterna cuando en los casos que el delito esté sancionado con pena máxima de hasta 5 años de prisión y siempre que el imputado no haya sido condenado por delito doloso o se encuentre gozando de este beneficio en proceso diverso. Y aquí vean ustedes que vamos a ver la temporalidad, que ahorita lo vamos a retomar bajo las disposiciones del Código Nacional. A diferencia en el sistema, para asuntos del sistema tradicional nos dice que la suspensión condicional podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse el auto de apertura a juicio. Pero hay 2 particularidades que vale la pena resaltar de cómo está redactado en nuestro Código Procesal. Aquí sí te pide, por ejemplo, que para el otorgamiento de la suspensión es condición indispensable que el imputado admita el hecho que se le atribuye y existan datos en la investigación que permitan corroborar su existencia. Eso no te lo pide el Código Nacional. Entonces, aquí, nada más para que ustedes, para no confundirlos, en Oaxaca sí es posible utilizar la suspensión del proceso a prueba, que así se llama aquí en Oaxaca, bajo las reglas de nuestro Código Procesal, esta salida, pero cambian los supuestos de procedencia. Ahora me voy a regresar a las disposiciones del Código Nacional. Ya vimos los requisitos de oportunidad, los requisitos de procedencia. Ahora hablaremos sobre los requisitos de oportunidad. ¿A partir de qué momento yo, imputado, puedo hacer efectivo ese derecho?
Y nos dice, nos dice el Código Nacional que puede ser desde el dictado del auto de vinculación a proceso hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio oral. ¿Qué significa eso? Que yo, escuchando la vinculación a proceso de mi cliente, puedo solicitar en esa misma audiencia la suspensión condicional. No necesito generar otra, puedo solicitar en esa misma audiencia o probablemente pido fecha para que me la señalen en otra. ¿A qué voy con esto? Que de pronto muchos diferimientos de las audiencias, por lo menos las intermedias, son bajo pretexto que las partes quieren llegar a una salida alterna, quieren explorar a lo mejor la suspensión condicional. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, para los ministerios públicos implica que hayan tenido que, su cierre de investigación, que hayan tenido que presentar su escrito de acusación, que tengan que ir a desahogar esa audiencia intermedia para que al final sea un asunto que pueda resolverse por suspensión. Entonces, sí, eso sí, sí está documentado que se esperan, digamos, a que ya después de presentada la acusación pueda llegarse a eso. Y eso puede tener muchas explicaciones, ¿eh? Puede ser que de pronto el imputado, si no ve que ya va en serio, como se dice, o que ya lo acusaron, dice, no, no acepto, no acepto, no acepto. Pero cuando ya ve que ya se presentó la acusación, entonces sus ánimos cambian y entonces decide aceptar esa salida. Pero sí de pronto se deja pasar mucho tiempo y cuando tenemos desde el dictado del auto de vinculación a proceso para dictar esta salida. Entonces, un poco el tema es, pues tratemos también de hacer un poco de conciencia con nuestros clientes de hacerles el planteamiento de por qué es idónea esta salida. Obviamente, él tiene que estar de acuerdo y tiene que comprender por qué esta salida es benéfica para él, porque también es cierto, porque yo lo he vivido, hay clientes que de pronto, por más que tú les estés diciendo por qué es la mejor solución a su conflicto, prefieren el tema bélico y prefieren casi no, pues hasta que me voy a juicio lo que me diga el juez, pero la verdad es que es un desgaste de recursos cuando la ley lo permite, debería hacerse uso prioritario de las soluciones alternas. Entonces ya quedamos en qué delitos procede, ya dijimos a partir de qué momento puede proceder esta salida alterna y ya vamos a ver, ya vimos en qué casos no va a proceder. O sea, la ley dice, a ver, no va a proceder, por ejemplo, en asuntos fiscales, y no va a proceder si tú incumpliste una suspensión anterior, y no va a proceder si no han pasado 2 años desde el cumplimiento de la última suspensión. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, si ustedes recordarán, violencia familiar tenía una penalidad que permitía sacar asuntos bajo suspensión condicional. Ahorita, con la reforma, se incrementó la penalidad por violencia familiar y, por lo tanto, violencia familiar o sale por abreviado o sale por juicio. Vean ustedes cómo aquí, tratándose de suspensión condicional, sí es determinante la penalidad, cosa que no va a ser determinante, por ejemplo, con el acuerdo reparatorio. Vean ustedes como un homicidio culposo sí lo puedo sacar por acuerdo reparatorio y probablemente por las circunstancias no lo podría yo sacar por suspensión. Entonces vale la pena que como abogados conozcamos nuestras distintas opciones. Y tratándose del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, digamos que el único requisito es que el delito, que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito que no merezca la pena, la medida de sanción de internamiento. Entonces ya vimos cómo cambian los supuestos bajo las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo las disposiciones del Código Procesal para el Estado de Oaxaca y bajo las disposiciones de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Creo que aquí, nada más déjeme checar algunos temas que me había comentado aquí el maestro. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el plan de reparación y la suspensión condicional del proceso? Y si el imputado no tiene dinero, existen instituciones que ayuden a reparar la reparación integral. Bueno, por lo menos si no me equivoco, en Querétaro sí tienen como tal un fondo para pagarle a las víctimas. Oaxaca, hasta donde yo sé, no existe un fondo que ayude. A lo mejor la Defensoría Pública quiera hacer un tema de estos, pero por lo general no existe
Yo desconozco si existe aquí en Oaxaca una institución que pueda ayudar al imputado a hacer el pago de la reparación para suspensiones condicionales, Bueno, continúo donde me quedé. Requisitos de oportunidad y requisitos de procedencia. Vean ustedes cómo esta aprobación de la suspensión, en el caso tratándose de las disposiciones del Código Nacional, pueden ser apelables. ¿Qué quiere decir? Que la negativa de aprobación de la suspensión puede ser apelable y en su momento también puede ser recurrible vía amparo indirecto. Los plazos de cumplimiento. Aquí, tratándose de esta solución, de esta suspensión condicional del proceso, el artículo 195 del Código Nacional nos establece que el plazo de suspensión no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años. Otra característica que lo va a diferenciar del acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio puede ser de cumplimiento inmediato, la suspensión no. Mínimamente durante 6 meses va a tener que estar sujeto a estas condiciones la persona imputada y no podrá ser superior a 3 años. Pero ojo, también más adelante la misma ley nos dice que bajo ciertas circunstancias podrá prorrogarse por 2 años más, es decir, que puede ser que la suspensión dure hasta 5 años. Y también nos dice que el juez puede, durante la tramitación o durante este proceso para la solicitud de la suspensión condicional, el juez puede disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa para ver efectivamente que las condiciones sean acordes al delito causado. Porque, ¿qué está pasando? Que de pronto ya nos casamos con ciertas condiciones. Decimos, bueno, tratándose de este asunto, por ejemplo, cuando procedía de violencia familiar, lo voy a mandar al Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia, terapias psicológicas, que no se acerca a la víctima y se acabó. Como que ya tenemos una lista de condiciones preestablecidas y cada caso es distinto. Entonces, si la ley le autoriza al juez poder disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa para poder establecer las mejores condiciones para el caso en concreto. Pero la pregunta es, ¿quién va a hacer esa evaluación previa? Porque el Código Nacional no te dice a cargo de quién va a estar esa evaluación previa. No te lo dice el Código Nacional, pero van a ver ustedes que la Ley Nacional del Sistema Integral sí te hace como tal, expresamente te refiere que esta evaluación, tratándose de adolescentes, la va a hacer la unidad de medidas cautelares. La verdad es que yo no he visto, por ejemplo, que el juez ordene una evaluación previa para la suspensión condicional. Probablemente sí, a mí no me ha tocado, pero vale la pena rescatar que sí, el juez se pueda llegar de esta información para que las condiciones que se vayan a imponer en el caso en concreto sean las acordes al delito causado, a la magnitud o a las circunstancias del hecho causado, ¿no? Y también ver que las condiciones que nos establece el Código Nacional no son limitativas, es decir, el Código Nacional nos establece una serie de condiciones que debe cumplir la persona imputada. El plan de reparación va a atender al hecho causado. Si fueron daños, si fueron lesiones, terapias psicológicas. Acuérdense que la reparación integral no solo es un tema de dinero, probablemente venga un tema de disculpa, probablemente una garantía de no repetición. Habrá que ver en qué términos está este plan de reparación. Pero las propuestas de condiciones sí tienen que atender a que el imputado también le sirva como que estas condiciones a las cuales es sometido les sirva un poco para reflexionar sobre su actuar ilícito. No se trata de poner condiciones por ponerlas para que cumplan la salida y para descongestionar el sistema, porque eso se nos ha vendido. Es que tienen que usar las soluciones alternas porque hay que despresurizar el sistema, hay que descongestionar los tribunales y hay que sacar esto. Sí, yo no digo que no, pero esa tendría que ser la consecuencia. El objetivo es brindarle a las personas una posibilidad de resolver de manera distinta el conflicto. A ti, víctima, voy a escuchar tus necesidades y con base en esas necesidades, va a ser mi plan de reparación. Y también a ti, imputado, te voy a dar una oportunidad de que reflexiones cómo tu actuar
actuar afectó a otra persona y que las condiciones que yo te imponga sirvan para prevenir nuevamente otra conducta como esta, porque no se trata de conceder suspensiones por conceder simplemente por despresurizar el sistema, si de verdad no van a tener un objetivo de reparar a la víctima, pero también que la persona imputada reflexione respecto del hecho ilícito que cometió. Ahora bien, el trámite de la audiencia, una vez que yo ya identifiqué que mi asunto es susceptible de resolverse a través de suspensión condicional, que ya llevo mi plan de reparación, mi propuesta de condiciones a cumplir, o probablemente solicité la intervención de un órgano especializado en mecanismos para que me ayudara a construir mi plan de reparación, pues obviamente voy a solicitar fecha y hora para esa audiencia. Y esa audiencia necesariamente es citada a la víctima. Pero ojo, también el artículo 196 nos dice que la incomparecencia de la víctima no va a impedir que el juez resuelva sobre esto, sobre todo porque de pronto a veces el tema es de que se le aconseja a las víctimas, sabes que no asistas a esa audiencia, pero corres el riesgo de que no sea escuchada. Entonces vale la pena que la víctima asista a esa audiencia, porque si no asiste y fue debidamente notificada, esa audiencia se va a desahogar y el juez va a resolver respecto del planteamiento que le haga la defensa y el imputado, ¿no? Y también aquí voy a responder un poco lo que me comentaba el maestro Carlos respecto de qué pasa si el imputado no tiene recursos para cumplir. El código nos dice que la sola falta de recursos del imputado no puede ser utilizada como razón suficiente para negarle. Es decir, no nada más decirle, porque como tú no tienes dinero y no tienes trabajo, no te voy a dar la suspensión porque casi es un hecho que tú no vas a cumplir. No, o sea, su sola falta de recursos no. Por eso le da la posibilidad de que pueda armar un plan de reparación, plazos de cumplimiento y en dado caso que no cumpla, también prevé la revocación de la suspensión si el imputado no cumple. Ahora, ¿cómo le va a hacer a aquel imputado que no tenga recursos para cubrir? Y aquí es bien importante, por eso le digo que de pronto tenemos esa tendencia nosotros de querer pensar por los demás. Por ejemplo, decimos, es que la víctima necesita esto, es que la víctima necesita que se le pague sus 10,000 pesos, es que la víctima necesita eso. Y probablemente sí lo necesita, pero también la víctima tiene otras necesidades. Probablemente lo que la víctima quiere es decir, ¿sabes qué? Ya vi que no tiene nada, pero me basta con que tú te disculpes. Y yo les podría comentar de algunos asuntos donde teníamos personas imputadas, porque me tocó verlos como directora del Centro de Justicia Alternativa, donde había personas imputadas que de verdad no había manera de que pudieran cumplir con eso. Pero estas reuniones, estas sesiones previas con las partes donde se escuchaban, lograba que se pusieran de acuerdo en otras medidas. Decía, está bien, tú no tienes dinero, pero te pido por favor que tales días vayas a hacer el aseo a tal lugar, por ejemplo. Entonces, aquí viene lo creativo de esto, porque no necesariamente las partes, ¿quién mejor que las partes y quién mejor que la víctima para decirte de qué manera quiere ser reparada? Y hay víctimas que de pronto a mí me tocó ver víctimas que decían, yo no quiero un solo peso, porque lo que pasó no se compra con dinero, pero me basta con que tú lo reconozcas y yo ya quiero cerrar esto. Vean ustedes cómo le hemos quitado esa potestad a las partes de que sean ellos quienes busquen la solución de su conflicto. Por eso le decía que la suspensión condicional, de verdad, si está pensada en las víctimas, en las personas, en que sean ellas quienes construyan la solución, puede ser una salida de mejor calidad que la que hemos venido construyendo. ¿Por qué? Porque de pronto, pues sí, vamos a la audiencia, de pronto nuestro imputado, nuestra persona imputada siente que la víctima le ganó porque él tuvo que pagar. De pronto, siempre cuando hacen estos procesos donde las partes no participan en la construcción de la solución, siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. Lo ideal sería que de verdad las partes construyeran esta solución. Entonces, volviendo al tema de la audiencia, una vez que el juez me señale fecha de la audiencia, va a tener que comparecer obviamente la persona imputada, su defensor, la víctima,
su asesor si tiene, y el Ministerio Público. Y va a depender de quién solicitó la audiencia, quién vaya a hacer el planteamiento. Probablemente el planteamiento lo haga el Ministerio Público porque ya hubo un acuerdo con el imputado, pero muchos, me decían algunos ministerios públicos, es que van a pensar mal si yo lo pido. No, estás solucionando el conflicto y tu víctima va a ser reparada del daño causado. O puede ser que el planteamiento lo haga el defensor, y obviamente ya el Ministerio Público, y en este caso la víctima, podrá hacer las manifestaciones ante el juez, y el juez decidirá si aprueba o no la condición, o probablemente a lo mejor si modifica alguna de las condiciones, porque también tiene esa potestad. Una vez que la suspensión condicional es autorizada, acuérdese que dijimos que tiene un plazo mínimo de 6 meses. Es decir, lo mínimo que va a estar suspendido este proceso son 6 meses para verificar que la persona esté cumpliendo. Y si durante ese ínter ocurren ciertas circunstancias y se le hace del conocimiento al juez, puede revocarse esa suspensión, que quiere decir que tú estás condicionado. No quiere decir que porque ya lo aprobé va a tener el efecto de extinguir la acción penal y que se sobresea. No, está condicionado a que cumplas con el plan de reparación y que cumplas las condiciones a las que te comprometiste en audiencia para la aprobación de esta salida. ¿Qué nos dice el 198 del Código Nacional? Nos habla sobre los motivos por los cuales puede revocarse esta suspensión condicional, y nos dice que puede revocarse primero si el imputado deja de cumplir injustificadamente con las condiciones impuestas. ¿Quién va a hacer esa notificación? Pues por la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, es la encargada de vigilar que se cumplan esas condiciones. Por eso, una vez que se aprueba la suspensión, el tribunal notifica a la unidad de medidas cautelares para que le den seguimiento a su suspensión, y son los encargados de dar cumplimiento. Pero puede ser que la víctima también te lo diga a ti, Ministerio Público, que te diga, oiga, MP, ¿sabe qué? ¿Se acuerda que quedó él que cada mes me iba a depositar 5,000 pesos? Pues no ha cumplido. ¿Se acuerda que se comprometió que no iba a acercarse a mi domicilio? Pues resulta que tal día fue y me estuvo gritoneando. Obviamente son las partes quienes te pueden dar esa información si el imputado está incumpliendo las medidas, o probablemente por la supervisión que haga la OMECA, que no cumpla con las condiciones o no cumpla con el plan de reparación, o que posteriormente sea condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso culposo. Dice, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esa naturaleza. Porque volvemos a repetir, lo que buscó el legislador es decirle, te voy a dar una oportunidad. O sea, te voy a dar una oportunidad de que cuando estés involucrado en este proceso, porque tu asunto no es grave, entre comillas, decirlo, te voy a dar la posibilidad de que lo resuelvas por esta vía. Pero si tú eres sentenciado por este delito, entonces necesariamente te pone una sanción, te va a revocar la suspensión que te fue autorizada. Y aquí en el 198 ustedes van a encontrar lo que le comentaba hace rato, que la suspensión sí puede prorrogarse por otros 2 años más. También nos dice que cuando exista, que no podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en tanto no quede firme la resolución que le exime de la responsabilidad de otro proceso. Ojo, creo que me voy a adelantar un poco esto. Si yo cumplo con todas las condiciones y el plan de reparación, el efecto va a ser la extinción de la acción penal, el sobreseimiento del proceso, que tiene efectos de una sentencia absolutoria. Pero ¿qué pasa si en este ínter que estoy en el proceso, que me fue considerada la suspensión, estoy involucrado en otro proceso, te dice la ley, hasta en tanto no resuelvas ese y quede firme la resolución que te exime de esto, yo no voy a poder decretar el sobreseimiento. También, también nos prevé el Código Nacional, por ejemplo, que para esta suspensión condicional debe haber por parte del Ministerio Público una consulta
consulta de registros previos a la audiencia. Y nos dice el artículo 200 que antes de comenzar la audiencia de suspensión condicional del proceso, deberán consultarse los registros respectivos si el imputado en forma previa fue parte de un mecanismo de solución alterna. Debemos entender que es el acuerdo reparatorio de solución alterna o suscribió acuerdos reparatorios. Vean ustedes cómo de pronto confunden, porque solución alterna ya dijimos que son dos, pero después te vuelve a hablar de los acuerdos reparatorios y nos dice que eso debe ser incorporado a los registros de investigación. ¿Cuál es el gran problema que tenemos, por ejemplo, en la mayoría de las fiscalías? No conozco todas, pero sí conozco a la mayoría. Son estas bases de datos. De pronto, el que no se compartan información, en que el juez no pueda consultar la base de UMECAS para ver si puede, si esta persona tiene una suspensión anterior o solo consulta la que tiene el tribunal o que no tenga acceso al Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, puede ocasionar que la verdad es que a veces ni siquiera pasa ni siquiera se cumple con este requisito de que no haya un registro previo. Tú solicitas la audiencia, pero no hay una parte, de pronto hay algunas audiencias donde no necesariamente verifican que la persona no haya suscrito otra suspensión condicional o no haya suscrito un acuerdo reparatorio. Porque si bien te dice que suscribió acuerdos reparatorios, tampoco te dice que la sola suscripción impida que vayan a aprobar la solución, porque a lo mejor fue un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, no tiene mayor problema. Entonces, no sé la experiencia que tengan ustedes, pero a mí no me ha tocado, por ejemplo, que hagan como este checklist de que no tenga una suspensión anterior. Algunos sí, en algunas entidades federativas sí piden ciertos documentos que acrediten la consulta a varias dependencias para poder aprobar la solución. Y por último, ¿qué pasa si se paga la reparación del daño y se cumplen las condiciones? Ya lo habíamos dicho, el artículo 199 del Código Nacional nos dice que se extingue la acción penal y el juez de oficio o a petición de parte dicta el sobreseimiento del proceso. Por eso aquí es bien importante de pronto que la víctima notifique si hay un incumplimiento, que de verdad la UMECA dé un seguimiento al cumplimiento, porque si no, si pasa el plazo, el juez va a señalar fecha para audiencia y si no tiene información de incumplimiento, va a extinguir la acción penal y va a decretar el sobreseimiento. Y aquí hay que cuidar mucho esto porque de pronto, por eso las personas o por eso las mediciones que se hacen respecto a la percepción de impunidad que existe en México son tan desastrosas. La gente no confía en las instituciones de procuración de justicia. El índice de impunidad está en el 92%. ¿Por qué? Porque de pronto también hay muchos vicios que estamos arrastrando, pero depende de todos, cada quien que haga de su parte. En el caso de nosotros como abogados postulantes, que también busquemos que esta solución alterna no se convierta en un mero trámite, sino que de verdad sirva para que la víctima sea reparada del daño causado y para mi cliente, si yo llevo a la persona imputada, pueda tener la mejor solución a su conflicto, tiene efectos de una sentencia absolutoria, pero también cumple con un fin preventivo. Ahora bien, contra estas resoluciones que conceden, nieguen o revoquen la suspensión, el artículo 467 del Código Nacional nos dice que son apelables. Entonces, si en algún momento nosotros consideramos que el juez no debió haber concedido la suspensión, nos negó la suspensión o nos revoque la suspensión, sí puede ser apelable y en su caso también recurrible vía amparo indirecto. Aquí nada más ya para cerrar y porque podamos abrir como el espacio para algunas precisiones finales que se me hayan pasado, maestro Carlos, me gustaría nada más retomar un poco lo que dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Vean ustedes cómo aquí sí es muy explícita la ley donde te dice por qué puedes usar estos mecanismos de mediación, de juntas restaurativas para construir no solo el acuerdo reparatorio, sino la suspensión condicional. Y vean ustedes literal cómo está regulado. Dice, el artículo 82 dice que las
disposiciones de este título tienen por objeto regular los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de justicia penal para adolescentes que puedan derivar en un acuerdo reparatorio o en un plan de reparación y propuesta de condiciones a cumplir para la suspensión condicional del proceso. Y sí te dice, por ejemplo, tratándose de adolescentes, que se le tiene que dar un uso prioritario a esto. Y en el artículo 100 ustedes van a encontrar los supuestos de procedencia que ya habíamos hablado, que son distintos del Código Nacional, que aquí nada más es que se haya dictado el auto de vinculación a proceso por hechos previstos como delitos en los que no procede la medida de sanción de internamiento establecida por la ley, pero también que no exista la oposición fundada de la víctima. Aquí, a diferencia del Código Nacional, los plazos son menores. En el caso de adolescentes van a estar disminuidos. Nos dice que el plazo para la suspensión no podrá ser inferior a 3 meses ni superior a 1 año. Y ya vimos que en adultos no pueden ser inferior a 6 meses ni superior a 3, pero esos 3 podrán prorrogarse por otros 2 años más. Vale la pena también, también nada más para puntualizar lo que había, la intención mía en un principio de dejar estas ideas centrales es, veamos a la suspensión condicional como una posibilidad de que las partes resuelvan de manera distinta el conflicto. Sí para despresurizar el sistema, sí para optimizar recursos, sí para disminuir las cargas de trabajo, pero también como una oportunidad para que las personas se involucren en la solución de los conflictos. Hay víctimas que solo las ocupamos para recabar las entrevistas, pero fuera de ahí ni siquiera las involucramos en la solución de su conflicto. Como abogados también tenemos esa enorme responsabilidad de darles a nuestros clientes la mejor opción a su conflicto. Si por alguna razón no la aceptan, porque también tenemos clientes de todo tipo, por lo menos nosotros habremos cumplido con nuestra responsabilidad de darles las mejores alternativas de solución. Y también cuando nos toque este tema de asesoría con las víctimas, también ser muy claros con ellos en los planteamientos, ¿no? Y decirles por qué es importante que se involucren. De pronto tenemos esta idea punitiva de cárcel, cárcel, castigo, y está demostrado que la cárcel ni reinserta a la sociedad ni resuelve el fondo del conflicto. ¿Cuántas víctimas tenemos con sentencias condenatorias que siguen teniendo el mismo sentimiento de impunidad y que el sistema de justicia penal no les respondió? Entonces, mi petición es esa, la verdad, veamos con otros ojos la figura de la suspensión, veamos por qué puede ser bondadoso el involucramiento de las partes en la construcción de esta salida. Y pues por mi parte es todo, maestro Carlos. Maestra, muchas gracias. En verdad, muy clara, muy precisa, muy generosa su explicación. Están llegando los saludos y las felicitaciones. Hugo Montaño, Peter Duralex, Que no me Exle. pregunten cosas que no sé, digan. ¿Mandé? Que no me pregunten cosas que no sé, dígales, le digo. Nuestro amigo Pedro Antonio, Marcela Ramos, Vero Matías, Noemí Agapito Confesor, María Angélica Bracho, LR Romy, Sandy, Pedro Jonathan Trejo, Albert Arrazola, Pedro Ramírez, Frank Ortiz, Oli Rodríguez, Mario Gilberto Casillas Matías, Roberto Sardó, le envían afectuosos saludos y la felicitan mucho por su exposición. Tenemos el tiempo. Es que no sabe que es toda mi bandita. Saludos a Culiacán, vi que creo que es el licenciado Romualdo, Noemí, reconocí a algunos, entonces muchas gracias por su tiempo. Adelante, maestro. Sí, gracias. Las felicitaciones. Eduardo Barrios, vamos a poder hacer pocas preguntas, tenemos el tiempo encima. ¿Cómo debemos entender la reparación del daño integral en la suspensión condicional del proceso? Asael Madrid, en el mismo sentido, garantizar la reparación del daño, tema relevante cuando la víctima no quiere el plan que propone el investigado, no obstante que cumplan con el mínimo. ¿Algún comentario respecto a estas preguntas, querida maestra? La verdad es que
Tratándose de reparación integral, si nos vamos a lo que nos dice, por ejemplo, nuestro mismo Código Penal de Oaxaca, que te habla qué debemos entender con reparación integral, te da más de 10 conceptos de reparación integral. Si nos vamos a lo que dice la Ley General de Víctimas respecto de a qué tiene derecho la víctima, nos da otros conceptos más de reparación integral, que no solo es un tema económico, ya lo dije, es un tema de no repetición, de disculpas públicas, de lucro cesante. De verdad, yo espero algún día ver en México que una víctima pueda tener acceso a esto. Lo cierto es que la mayoría de los casos, es más, ni en juicio se puede lograr una reparación integral. Tenemos procedimientos abreviados que dejan la reparación del daño para la etapa de ejecución. Entonces, la verdad es que este es un tema bien pendiente con las víctimas, es un tema que le debemos a las víctimas y que no hemos podido hacer que esta suspensión condicional pueda atender a eso, porque ojo, el plan de reparación va a estar casado a que también el imputado se comprometa a cumplir. No lo vamos a poder obligar como si podríamos a lo mejor en una sentencia y si tiene bienes, pues iniciar un procedimiento. Pero de verdad es que es un tema que teníamos muy pendiente con las víctimas. Por ponerles un ejemplo, a mí me tocaba ver de pronto asuntos culposos por tránsito de vehículo, que la víctima tenía que pagar hasta el corralón para poder liberar el vehículo. Oye, pero si no fue mi culpa, si tú fuiste el que me infraccionaste, ¿cómo por qué tendría yo que pagar también el pago del corralón? Porque el imputado decía, bueno, yo cumplo con nada más por pagarte los 5,000 de los daños causados, pero lo que te cobró la grúa y lo que vas a pagar no te lo pago yo. La verdad es que es un tema que sí debemos cuidar, tanto los ministerios públicos, debemos cuidar los asesores y también como defensores ser conscientes de esto. De verdad ponernos del otro lado. Si nosotros fuéramos las víctimas, ¿cómo nos gustaría que nos repararan el daño causado por el hecho en concreto? Muchas gracias. Gabriel Reyes formula una pregunta muy específica. Dice Gabriel Reyes, tuve una suspensión en el siguiente caso. Se vinculó a procesos por violencia familiar y daño en propiedad ajena. Existe una reciente tesis que determina que se deben sumar ambas penas por los delitos y de sumarse, no se admitirá la suspensión condicional del proceso. En el caso antes mencionado, como defensor opté por realizar un acuerdo por el daño en propiedad ajena y posteriormente una suspensión condicional del proceso. Así dice. Y eso va a depender mucho de los criterios jurisdiccionales. Hay jueces que dicen que no, hay jueces que les van a decir que no, hay jueces que dicen no procede porque la suma de las medias aritméticas excede de 5 años. Y hay jueces que dicen, a ver, puede ser que si tienes 2 delitos, uno lo sacas por acuerdo de cumplimiento inmediato y de cumplimiento inmediato porque dicen que el proceso es uno, o sea, el proceso no se puede suspender por uno y estar vigente por otro. Entonces, haz un acuerdo inmediato y el otro lo sacas por suspensión. Ahí sí va a depender mucho de los criterios jurisdiccionales que existan. Hay unos que están negando suspensiones porque las sumatorias no dan y otros que sí están autorizando que saques algunos por acuerdo, otros por abreviado y otros por suspensión. Specter Lex, amigo de Viernes de Jurisprudencia, le pregunta, ¿qué debemos entender por oposición fundada en caso de que la víctima no quiera la suspensión condicional? ¿Qué es la oposición fundada? Bueno, considero que la oposición fundada es aquella que tiene relación con el tema de la reparación del daño, pero probablemente también con la propuesta de condiciones. La mayoría de las oposiciones o de los argumentos que han sido vinculantes para negar una suspensión condicional tienen que ver con la reparación del daño. Que la víctima manifieste que el plan de reparación no atiende al daño causado, no está ni de manera, ni se está acercando siquiera a poder garantizar o a poder repararla del daño causado, pero también puede suceder que por la gravedad de la conducta, la verdad es que yo sí he intentado, no solo basándome en el tema de la reparación, por las circunstancias del hecho en concreto, la víctima considere que esta oportunidad que se le está dando al imputado no se la merezca, por así decirlo, por las circunstancias del caso en concreto, sobre todo en asuntos de violencia familiar, donde esa salida implicaría la libertad de una persona. Imaginemos un asunto de violencia familiar antes de la reforma en Oaxaca, donde hubiera una prisión preventiva justificada.
por un riesgo para la víctima. La suspensión implicaría que esta persona obtuviera su libertad. Una oposición fundada podría ser el riesgo que podría correr la víctima en dado momento que la persona obtuviera su libertad. Pero la mayoría están enfocadas a que el plan de reparación no satisfaga ni de manera remota el daño causado. Maestra, una última pregunta. María Angélica Bracho. En el plan de reparación integral argumentando insolvencia, ¿se sugiere a un fiador u otros medios para que se realice la reparación integral a la víctima? Le pregunta. La verdad es que yo no lo he intentado, pero no se me hace descabellado, no se me hace descabellado que pudieran realizarlo. No lo he visto, te soy sincera, no sé cómo, te soy sincera, pero ojo, acuérdense que también el plan de reparación tiene que ser un tema que sea posible su cumplimiento. No quiere decir que lo vas a cumplir ya, pero tiene que ser posible. Entonces, habría que garantizar que ese fiador se compromete, ya sea, me estoy imaginando, con un bien inmueble, con una fianza, a poder satisfacer los rubros que comprende. Pero la verdad es que sí podría intentarse. Ojo, y también tenemos la acción civil, que podría ser, puede ser que la suspensión la dejemos pasar, pero podamos intentar la acción civil ante los tribunales. Maestra, muchas gracias. ¿Podría enviar un mensaje final de 1 minuto antes de despedirnos? Pues nada más, maestro, agradecerle. La verdad es que para mí es un reto estar frente a usted. Usted ha sido mi maestro en no pocas ocasiones. Y un poco hablarles de lo poco, lo mucho que a mí me ha tocado vivir. Les puedo decir que todos estamos en este proceso de aprendizaje, a pesar que tenemos un solo Código Nacional. La verdad es que van a encontrar 32 interpretaciones del Código Nacional, pero mi exhortación es busquemos también a nosotros desde nuestras trincheras, eh, busquemos que la gente pueda de verdad sentir que este sistema puede responder a sus expectativas, que no cuando le preguntes a la gente qué piensa de la Procuración y Administración de Justicia, diga que de verdad que el cambio de sistema no ha servido para nada. Mi exhortación es a eso, a que de verdad trabajemos todos desde nuestras trincheras a mejorar la percepción que se tiene de la Procuración y Administración de Justicia. Maestra, muchas gracias, muy honrado de tenerla aquí en Alegatos de Apertura, le agradezco infinitamente y agradecemos como siempre a Viernes de Jurisprudencias, a Jurista del Futuro por esta invitación. Maestra, muchas gracias, y al público de Viernes de Jurisprudencia y Alegatos de Apertura le comentamos que nos vemos el próximo miércoles 30 de diciembre. Mientras tanto, les deseamos una feliz Navidad y los invitamos a seguirnos cuidando, a seguir manteniendo las medidas, la sana distancia, a usar el cubrebocas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Esto fue Alegatos de Apertura. Hasta pronto. Gracias.